Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en este martes de turismo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Como decía Mariana, estamos transitando una semana que en muchos aspectos, digamos, tiene eso del contraste con los días de más actividad, pero que sin embargo, por lo menos hoy nos tiene con mucha información y alguna muy reciente. Sí, es el caso de esta que vamos a compartir porque la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, afirmó que la casa donde vive desde hace 31 años, al igual que las de sus hijos, construidas en un terreno de su propiedad en el barrio montevideano de Pajas Blancas, no están regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro y por tanto pagan contribución inmobiliaria correspondiente a un terreno baldío. Por eso hace minutos Cairo pidió disculpas por su equivocación, usó esa palabra, asumió el error y dijo que tiene una deuda y que la va a pagar. Desde la oposición hay dirigencia que ya ha cuestionado la situación y que está reclamando la renuncia de Cairo. Por ejemplo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que anunció que de no renunciar al cargo será interpelada. La ministra sostuvo que no pensó en renunciar, pero que quien resolverá la situación es el presidente Yamandu Orsi, con quien ya habló del tema. Tenemos más temas para compartir con ustedes. Vamos a repasar los titulares. Según las cifras comunicadas por el Ministerio del Interior, en el primer trimestre del año hubo 99 homicidios, 56 ocurrieron en Montevideo y 89 de las víctimas fueron hombres. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, asistió a las elecciones de Ecuador en carácter de observador internacional y a su retorno afirmó que la diferencia que hubo entre el ganador, Daniel Noboa, y la opositora Luisa González fue contundente. El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley para postergar las elecciones de la Caja de Profesionales. La iniciativa establece que los comicios previstos para el próximo 12 de junio se realizarán no antes de octubre y no más allá de diciembre. Brasil es el destino del exterior más elegido por las casi 80.000 personas uruguayas que salieron del país en los primeros días de semana de turismo. Se estima que serán más de 100.000 quienes saldrán de las fronteras uruguayas al cabo de la semana. Germán de Agosto analizará en su columna la tercera fase del programa económico del gobierno de Javier Milei y el indicador de precios fronterizos entre Uruguay y Argentina. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó la denuncia de fraude realizada por la candidata izquierdista Luisa González, quien fue derrotada en el balotaje por el actual mandatario Daniel Noboa. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien está internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia, sigue estable y sin dolor tras ser sometido el domingo a una larga operación en el intestino. También en Semana de Turismo pueden seguirnos no solo por las vías tradicionales o la pantalla tradicional de TV Ciudad, sino también por las propuestas que, por ejemplo, TV Ciudad permite que ustedes sigan a través de los dispositivos. Al caso de la web, tvciudad.uy, lo mismo al canal de TV Ciudad en YouTube. Y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana o su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Mariana, allá hay móviles para presentar y para que den adelantos. Así es, dos de nuestros compañeros se encuentran en la calle en este momento. Comenzamos saludando a Diego Martini, que enseguida nos va a traer la palabra de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. ¿Estás por Pajas Blancas, Diego? Así es, Mariana, Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos venimos hasta acá, hasta Pajas Blancas, y estamos de hecho dentro de la casa de la ministra Cecilia Cairo, quien muy amablemente nos permitió y nos va a atender en unos minutos nomás, hablando de esta situación en la que se conoció que no hay una regularización, mejor dicho, de este terreno y de la casa en la que vive ella y algunos de sus familiares, así que tendremos la palabra en unos minutos. Gracias, Diego. Saludamos ahora a Abril Mederos, que nos trae novedades sobre un rubro que viene complicado. Me refiero al de las panaderías. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana, Martín. Sí, exacto, porque anoche se anunció el cierre de la panadería y confitería La Vienesa y hubo varios intercambios respecto a cuán real es este cierre, ya que la dirección, el dueño justamente de La Vienesa niega que esto vaya a ser así, esta medida que afectaría a unos 100 trabajadores, y por eso en unos minutos vamos a tener la palabra de Luis Echeverría de la Mesa del Pan para conocer más esta situación y qué es lo que va a ocurrir justamente con La Vienesa. Nos quedamos en tema. En La Vienesa trabajan unas 100 personas, tiene 8 sucursales. Alejandro Aguerre es el empresario recién mencionado por Abril Mederos, el propietario de la panadería y confitería con
esa serie de locales que contradijo lo que antes había dicho la mesa coordinadora del PAN y afines, esa organización sindical, digamos, vinculada al rubro, y que pese a las afirmaciones del empresario, después insistió nuevamente, afirmando que efectivamente los sindicatos tienen información de un cierre inminente. El dueño lo que dijo era cuestión de unos 15, 20 días atrás en el ministerio, que había resuelto su situación económica a través de un préstamo. Bueno, al día de hoy no ha sucedido nada de eso, siendo 15 de abril en pleno turismo, las compañeras tienen ensayo de 10.000 pesos recién depositado. Estoy trabajando con los acreedores que ninguno quiere dejar de trabajar, ningún proveedor quiere dejar de trabajar con la vienesa porque es un cliente importante. Y yo estoy trabajando eso para poder dar los márgenes de credibilidad con pago contado, mostrando que hay mucha perspectiva de trabajo, pero en la medida que este tipo de informaciones trascienden, evidentemente dinamitan la posibilidad de poder llegar a hacer un desarrollo de largo plazo. Como dijimos que sea martes de turismo, no quiere decir que no haya novedades. Y esta es una. El Ministerio del Interior difundió las cifras de denuncias de delitos del primer trimestre del año. Incluyen 2 meses del gobierno anterior y 1 de la actual administración. Y en el periodo mencionado, señalado por Mariana, hubo 99 homicidios, 14 más que en el mismo periodo del año pasado. Ahí se da la comparación, y la zona más complicada a nivel nacional es el barrio montevideano Casaballe. Habitualmente las cifras son difundidas en una conferencia de prensa por autoridades del Ministerio del Interior, pero en este caso no se realizó, ya que únicamente marzo corresponde a la gestión de las actuales autoridades. En cuanto a las denuncias de delitos, los homicidios mantienen la tendencia, registrándose 99 casos entre enero y marzo de este año. Esta cifra supera la del mismo periodo del año anterior, donde se dieron 85 casos. Según los datos, se mantiene la alta tendencia de homicidios por disputas de bandas. La mayoría de los casos incluye violencia entre personas que se conocen, algo que se viene repitiendo desde hace varios años. En la mayoría de los casos, los homicidios se dan con armas de fuego. En 2024, el punto caliente de casos se estaba dando en la zona de Cerro Norte, que aún mantiene una cifra alta. En los primeros 3 meses de este año, la mayoría de los casos volvieron a darse en la zona de Casaballe y Plácido Yauri, uno de los barrios intervenidos por el Ministerio del Interior. Las denuncias de hurtos y rapiñas continúan a la baja, como se venía dando. En cuanto a las rapiñas, es decir, robos con violencia, se registraron 4.252 denuncias, cuando en el mismo periodo del año anterior se dieron 5.010. En cuanto a los hurtos, se dieron 26.332 denuncias contra 29.298 del mismo periodo del año anterior. La mayor cantidad de denuncias por hurto suelen darse en zonas sureñas de la capital. La mayoría de los casos se dan en el centro. En cuanto a vigiato, se dieron 192 denuncias contra 178 del año anterior. Uno de los delitos que también continúan en aumento son las denuncias por violencia doméstica. Se dieron 10.951 denuncias en este año, que mantienen la tendencia del año anterior. Una de las razones por las que bajan las denuncias de hurtos y rapiñas refieren al aumento de otros delitos, como el lavado de activos y las ciberestafas, que por el momento el Ministerio del Interior no está publicando. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. La situación de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, a continuación en sus propias palabras y a partir del móvil que ya presento con Diego Martini, que está en el oeste de Montevideo. Sí, así es, compañeros. Nos venimos hasta este predio, acá en la zona de Pajas Blancas, que es la casa de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, un predio que tiene unos 25 por 80 metros de largo y de longitud, donde la ministra ya vive hace unos cuantos años, y hoy se conoció la noticia que este predio, digamos, no tenía la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Catastro, es decir, que figura como un terreno baldío, algo que nos va a explicar ahora la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, a quien le agradecemos por recibirnos acá en su casa. Bueno, ¿por qué se ha dado esta situación y por qué nunca lo regularizó? Mirá, lo que nunca regularicé fueron las construcciones, porque todo el resto, obviamente, como todo el mundo, es más, por terreno baldío se paga más. La vida fue difícil. En el 2002 perdí la casa porque salí de garantía, vivía en el cerro. Papá tenía este terreno donde tenía un galpón y me dijo, venite para Pajas Blancas, y de ahí fui construyendo y anexando la casa nuestra con mis hijos, y después mis hijos fueron construyendo en el terreno algo muy natural para esta zona, pero que es verdad, hasta ahora no lo regularicé. ¿Esto no lo sabía, no se acordaba? Otras prioridades.
entre ellos acompañar a la familia en cada una de sus cosas, ¿no? Los gurises empiezan a trabajar, tienen sueldos bajos y uno ayuda en lo que puede. O sea, lo cierto es que uno entiende que es muy difícil tener una vivienda y lo más caro muchas veces es el suelo. Y bueno, y ellos fueron construyendo y yo fui ayudando, esas fueron las prioridades. Y entiendo que después de la conversación con Nacho Álvarez, que en un principio de verdad no la tenía como una prioridad para hoy, entiendo que lo tengo que hacer y es lo que voy a hacer ahora. Bien, es algo que va a regularizar ahora y entiende que esto también genera más repercusión porque es la ministra de Vivienda, justamente de Ordenamiento Territorial. Sí, pero no me había caído la ficha. En realidad, lo cierto es que soy ministra de Vivienda porque todo este tiempo he trabajado sobre esto. Y no me di cuenta de lo que significaba esto que estamos planteando, ¿no? Las prioridades van cambiando, vos vas arreglando un montón de cosas. Y bueno, y entendiendo que efectivamente tengo que regularizar las construcciones, lo que voy a hacer el lunes que viene. ¿Entiende que esto puede haber afectado a alguien? Sí, y al que lo afectó le pido disculpas, no hubo ninguna intencionalidad de nada. En realidad a veces la vida no es lo que uno espera, sino lo que es. Y bueno, y hoy me doy cuenta que lo tengo que hacer y es lo que voy a hacer ahora. ¿Pensó en renunciar, como han planteado algunos dirigentes de la oposición? No está en juego en eso porque yo no me quedé con nada. En realidad no regularizar construcciones no quiere decir quedarse con algo. Y es cierto que han habido denuncias de todo tipo, a muchísimos. Deudas de multas, de patentes, ¿verdad? Y bueno, nos miran con la lupa y entiendo que en definitiva soy culpable de no haberlo hecho a tiempo, hace 45 días que estoy y bueno, y lo haré como corresponde, para darle tranquilidad al resto de que eso se va a hacer ahora. ¿Qué habló con el presidente Orsi? No, nada, le comuniqué lo que estaba pasando y la conversación que tuve con el periodista Nacho Álvarez y bueno, y le dije, vamos a regularizar la situación. En un principio no pensé que tuviera que ser inmediato, pero después, reflexionando en la magnitud, me di cuenta que sí, que es necesario que lo haga y es lo que voy a hacer ahora. ¿Esto puede generar un precedente en el entendido que hay muchas personas que no han podido regularizar su situación, o por costos, o porque también a veces el trámite termina siendo más burocrático? Usted lo señalaba en esta zona también en particular, pero en otras zonas periféricas de Montevideo se da. Yo no estoy pidiendo que todo el mundo regularice su situación porque yo puedo tener espalda y tengo compañeros que me van a dar una mano. Pero es una de las situaciones que tenemos como problema de vivienda. Terrenos que fuimos construyendo, nuestros hijos fueron haciendo sus casas y en los hechos esperaste para después y a veces lo haces y a veces no y en verdad no se valoriza lo que tenés con las construcciones que tenés adentro. Así que yo lo que digo es que yo tengo obligación de hacerlo. Los vecinos que lo hagan a medida que puedan, porque tampoco voy a reclamar ni hacer casa de bruja a la gente que hoy no lo pudo hacer. En la charla con Orsi quedó claro que usted iba a regularizar esta situación y el tema por lo menos quedaba cerrado. No, le dije a Orsi voy a regularizar la situación y ya está. O sea, se lo comuniqué porque es lo que corresponde, mi jefe. Y se lo comuniqué yo porque me parecía que era lo que tenía que hacer. Enseguida que terminó la conversación. Punto. Eso fue lo que hice hasta ahora. ¿Qué le parece la idea de que la oposición, o si no renuncia, plantea una interpelación? Es decir, una interpelación de por qué la ministra no regularizó su vivienda. Y bueno, y está bien. Y explicaré las causas, que son muchas. La vida, lo explicaré. Y no digo con eso que no hubiera tenido que hacerlo antes. Esas son mis disculpas, no haberlo hecho antes y no darme cuenta, pero no me quedé con nada, ni dejé de pagar impuestos, todo eso no es así. Y mi casa es la casa de cualquier trabajador que vive en este país. Desgraciadamente es lo que tenemos. No vivo en un barrio distinto y el que hizo un parrillero lo tiene que declarar, o sea que estamos entrando en una situación que es compleja, pero que yo tengo la responsabilidad de hacerlo, esa es la diferencia. Ministra, aprovecho a consultarle, ya que la tengo, ya que en el último Consejo de Ministros se dio la extensión de un programa para las viviendas, para las inversiones de viviendas que había definido el gobierno anterior de la calle Pou. Se dio la extensión por un año para la promoción de inversiones en construcción, para evaluarlo. ¿Usted qué opina de esto? Y bueno, está planteado de esa forma. El Ministerio de Economía y el presidente definió prorrogarlo por un año para evaluar cómo está funcionando y si habría que hacerle cambios. Así que es eso, un decreto que prorroga la ley anterior. Bien. ¿A usted se la consultó o fue más que nada el presidente y el otro ministerio?
En realidad se me comunicó y me parece lógico. Nosotros estamos evaluando la política, no venimos a refundar, no queremos hacer refundaciones, queremos ver las cosas que funcionan, si funcionan bien, qué habría que cambiar y a partir de ahí contribuir a mejorar, no hacer un cambio sin pensar, al contrario, muy meditado, con razonamiento, sin pensar que lo nuestro es mejor que lo de los otros, sino viendo cómo fue el resultado, el impacto de esas políticas y si es necesario hacer algún cambio o no. Y para eso se prorrogó por 1 año. Muchas gracias, ministra. Faltaba más, un gusto. Volvemos a estudios, compañeros, entonces de acá de Pajas Blancas. Gracias, Diego, y resto del equipo. Seguimos en tema porque las primeras explicaciones que dio la ministra Cairo con respecto a la situación del predio en el que vive y de esas edificaciones generaron reacciones en la oposición, particularmente en el Partido Nacional, desde donde le pidieron, por ejemplo, en distintas expresiones a través de la red social X, que predique con el ejemplo. Sí, la senadora Graciela Bianchi le solicitó la renuncia al cargo. Varios legisladores de la oposición se manifestaron en la cuenta X luego de tomar contacto con las irregularidades de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. La primera en manifestarse fue la senadora Graciela Bianchi, quien solicitó la renuncia de la ministra. Si no renuncia antes, la llamaremos a interpelación, señaló. Por su parte, el senador Sebastián da Silva dijo que cuando decíamos que este era el peor Frente Amplio de la historia, no imaginábamos la tremenda tomadura de pelo que propinó a la gente más humilde la ministra de Vivienda. Y continuó: es indecente la cháchara militante, la semblanza a los pobres, cuando tenemos por delante una verdadera hemiplegia de valores. La diputada nacionalista Fernanda Augsperger manifestó que solicitará las explicaciones pertinentes frente a los hechos denunciados y evaluará las consecuencias a este incumplimiento. Se predica con el ejemplo, concluyó. Las declaraciones están en el marco de una citación promovida por la legisladora para el próximo 14 de mayo en la Comisión de Vivienda de Diputados. Por último, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez expresó en su cuenta X: el presidente Luis Lacalle Pou dejó la vara muy alta y no dudó cuando tuvo que llamar a responsabilidad a sus ministros. No esperamos menos de usted, presidente Yamandu Orsi. Cambiamos de asunto. El propietario de la panadería y confitería La Vienesa, Alejandro Aguerre, negó que la empresa esté por cerrar, pese a que la mesa coordinadora del PAN y afines informó lo contrario. Sí, se mostró sorprendido el empresario, dijo que está en fecha para pagar los salarios y que recibió el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos constituyendo una PR con 20 acreedores, ¿sí? Y estamos, estoy trabajando con los acreedores que ninguno quiere dejar de trabajar, ningún proveedor quiere dejar de trabajar con La Vienesa porque es un cliente importante. Y yo estoy trabajando eso para poder dar los márgenes de credibilidad con pago contado, mostrando que hay mucha perspectiva de trabajo, pero en la medida que este tipo de informaciones trascienden, evidentemente dinamitan la posibilidad de poder llegar a hacer un desarrollo de largo plazo y evidentemente los trabajadores pueden llegar a quedarse. Pero en sin ningún trabajo. momento se... Nadie dejó el seguro de paro. O sea, la empresa sigue en pie, no hubo ni un trabajador en el seguro de paro en este momento. Pero en ningún momento se habló del cierre porque los trabajadores incluso pusieron sobre la mesa que no cierren todos los locales, pero un seguro rotatorio. Cuando usted se dice trabajadores, ¿a quién se refiere? La mesa del PAN. Pero mis trabajadores no son, acabo de decir, la delegada sindical de nuestra empresa frente a la mesa del PAN desconoce por completo esto. O sea, es un comunicado unilateral de la mesa del PAN que no es La Vienesa. ¿Usted maneja algún tipo de intencionalidad en esto? Para nada, no, al contrario. No, yo por parte de la mesa, digo. No lo puedo decir yo, no soy yo quien tenga que decirlo. No. Yo no puedo emitir juicio de valor respecto a profesionales y a compañeros de trabajo en la mesa de trabajo, que en la mesa de tripartita, que han trabajado conmigo hasta ahora y hemos trabajado normalmente. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Y a continuación responderá justamente la mesa coordinadora del PAN y afines en la entrevista que viene con el móvil que ya presento en la edición central de MBD Noticias. Adelante, Abril Mederos, que está justamente con un dirigente sindical de ese ámbito. Te vemos y te escuchamos. Gracias, Martín. Sí, exacto. Estamos con Luis Echevarría de la mesa coordinadora del PAN, justamente para hablar de esta situación que escuchábamos recién. Echevarría, muchas gracias por estos minutos. Bueno, le consulto para comenzar. Ustedes hicieron el anuncio de justamente el cierre de todas las sucursales de La Vienesa. Ahora el propietario lo niega. ¿A qué le adjudica esta contradicción entre la mesa y el propietario?
Bueno, nos sorprende un poco, ¿no? Porque realmente nosotros ratificamos el comunicado en todo su contexto de que la panadería va a cerrar por la situación grave y endeble económica que está pasando. Él lo dijo hace unos 15 días atrás en el ministerio. A ver, ahora, él solo habla, ¿no? Eso que dijo hoy, hace 4 meses que viene diciendo eso. Que la PR está pronta, que se va a firmar, que va a venir un préstamo, que se van a solucionar los problemas para todos los trabajadores, que se va a poner al día. Bueno, al día de hoy, nada de eso está arriba de la mesa. Bienvenido sea, si es así, y lo deberá de ratificar en el Ministerio de Trabajo, dando los certificados correspondientes, ¿verdad? A la fecha no hay nada y nosotros ratificamos, en todo sentido, el comunicado que dio hoy la Mesa del PAN. Otra cosa que llama la atención, más allá de los dichos del propietario, es a la propia delegada sindical del sindicato de la Vienesa, que sostiene que lo que afirma la mesa coordinadora del PAN no es así y que además no se consultó al sindicato de la Vienesa a la hora de emitir este comunicado. Bueno, ahí evidentemente que debe haber un error, porque quien habla en nombre y se dice delegada de los trabajadores del sindicato de base, no es. El sindicato base de la Vienesa está alineado con la Mesa del PAN y ese comunicado fue consultado a los trabajadores y a los delegados. Y el nombre de la Vienesa, obviamente que habla la representación, que es la federación, en nombre de su presidente, que soy yo. ¿Ustedes se han comunicado con el sindicato de la Vienesa y con quienes entienden que son delegados actualmente para ratificar esta situación? Por supuesto, constantemente. Es más, yo como presidente de la Mesa del PAN estoy en todos los grupos de los sindicatos de base y hablo a diario y constantemente con ellas, sin duda alguna. El propietario y los empresarios de la Vienesa lo que manifestaron en la DINATRA en este ámbito de negociación es que están en bancarrota. Ellos sostuvieron que van a cerrar la empresa entonces. Así es, y de hecho se da porque tiene 17 acreedores por una deuda de 14 millones de pesos, se le debe a los trabajadores al día de hoy, 15 de abril, más de la mitad de su sueldo y tiene adeudos de años anteriores de licencias impagas, vacacionales impago y aguinaldos sin pago. Él sostiene que va a pagar esos adeudos. Bueno, perfecto, por eso, como lo dije anteriormente, hace 4 meses que viene sosteniendo que va a pagar y sin embargo no hay nada arriba de la mesa. Más allá de la contradicción con los dichos de la mesa y este anuncio que hacen ustedes del cierre, el hecho de que ahora públicamente se sostenga que esto no se va a llevar adelante, ¿cambia de alguna manera la negociación y lo que pretende la mesa coordinadora del PAN? Bueno, cambiará en tanto y en cuanto cuando tengamos ministerio el hombre acredite que efectivamente que lo que dijo hoy sea así. Por eso digo, de que él hable y proponga y prometa, un montón. Ahora, en lo concreto, los trabajadores hoy no tenían para comprar 1 litro de leche para sus hijos y no tenían para ir a trabajar. Y es más, hace unos días una compañera no solo que tuvo que renunciar a su trabajo porque no le pagaron el sueldo, sino que se tuvo que ir al interior del país porque la desalojaron. Muchas gracias, Luis. Bueno, allí la palabra de Luis Echeverría, de la mesa coordinadora del PAN, sobre el cierre de la Vienesa y esta afectación a 100 trabajadores. Muchas gracias, Abril y el resto del equipo. Cambiamos de asunto. Tema de Ecuador ahora. El uruguayo Quinto Lucas, ex embajador y además ex vicecanciller de Ecuador durante los gobiernos del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, dijo que durante las elecciones ecuatorianas recientes hubo irregularidades que a su criterio justifican las denuncias penales que impulsa la candidata opositora, correísta y derrotada Luisa González. Lucas dice que los números no cierran porque González sacó menos votos que en la primera vuelta y sostuvo que transmitió esta inquietud a la senadora Frente Amplista, Betiana Díaz, quien participó como observadora de estas elecciones. Es difícil entender cuando se viene de otro país, entender el Ecuador. El Ecuador es un país muy complejo, muy diverso. Para la realidad del Uruguay, tan armadito, tan institucionalizado, tan clarito en todo, es difícil entender la diversidad y lo raro que es el Ecuador, que se hace el Ecuador a veces, ¿no? Pero Betiana estaba muy preocupada porque, claro, veía que los números no cierran, son números muy extraños, digamos, para decir algo así. O sea, no puede haberse dado en cuestión de 1 mes y medio un cambio tan grande de que le saquen votos a un partido, de que pierda votos y que el otro se lleve todos los votos que estaban en disputa. Es muy ilógico. Y Betiana la vi que estaba muy preocupada, ¿no?
como otros observadores internacionales que estaban muy preocupados. Lo que pasa es que también a veces es difícil probar y decir, bueno, ¿dónde está el fraude? ¿En qué? El fraude solo se puede ver si hay un reconteo total. No hay otras formas de decir, sí, acá tenemos un montón de actas así, con inconsistencias, con esto y con otro. Eso se muestra y es real, pero para ver el fraude de tanto, porque además infirieron un fraude muy, muy grande, es muy, muy pesado lo que ha ocurrido, tendrían que recontarse todo. O sea, mostrar todas las actas y recontarse todo. Lo que le piden a Maduro, pedirle a Noboa, ¿no? Seguimos en tema. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, asistió como observador internacional a las elecciones de Ecuador y manifestó que se realizaron en los términos que corresponden a los estándares. También dijo que la diferencia de votos que hubo entre las dos candidaturas fue contundente. Podemos ya concluir que fueron elecciones realizadas conforme a los preceptos legales. El Código de la Democracia de Ecuador prevé la posibilidad de que haya impugnaciones. Los resultados del escrutinio que ya han sido dados a conocer son resultados muy contundentes. Hay una diferencia en cantidad de votos muy notoria entre un candidato y otro, y por lo tanto esos son los resultados que nosotros en principio avalamos. Penco confirmó a MBD Noticias que mantuvo un contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, previo a que Presidencia saludara oficialmente a Daniel Noboa. He conversado, sí, con el canciller de la República y le he comunicado lo mismo que estoy diciendo en esta oportunidad. O sea, fue determinante esa charla para la postura que tomó nuestro país. Fue simplemente una información con una mirada técnica sobre la situación. Naturalmente que la decisión, que es una decisión de otro orden, que tiene que ver con las relaciones internacionales entre países, entre estados, entre gobiernos, por supuesto es al Poder Ejecutivo al que le corresponde. Ahora cambiamos de asunto. El diputado colorado Adrián Jury dijo que entiende que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja debe empezar a sesionar de forma permanente a partir del 22 de abril para justamente analizar lo antes que se pueda el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para atender la situación de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Sí, el diputado reclama un debate abierto sobre este tema y que se incluyan las opiniones de todas las partes involucradas. Pretendemos es que para este proyecto que se está presentando de la caja de jubilaciones de profesionales universitarios, es que se escuche a todos, que se haga un diálogo social y que planteen, tanto sea el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, que vengan las distintas ramas que hay dentro de la caja de profesionales y poder escuchar a todos para después poder tomar una posición o para también plantear propuestas e ideas que sean modificables y que sean sustentables en el tiempo. ¿Usted entiende que este proyecto no se escuchó a la caja de profesionales? No es que yo entiendo, no se escuchó a la caja de profesionales, se le comunicó a la caja de profesionales este proyecto. Capaz que hablaron con algún actor dentro de la caja de profesionales, algún director que tenga simpatía con el Ejecutivo, puede ser, pero directamente y orgánicamente con la caja de profesionales no estuvieron consultados para nada y a nosotros eso nos preocupa. Por otro lado, nos dicen que hasta junio hay para pagar las jubilaciones. Nosotros tenemos entendido que es hasta agosto. Entonces, si es hasta agosto, no nos apuremos, no saquemos una ley express, no saquemos algo que sea un parche, sino que sea algo definitivo, que se le pueda encontrar una solución para que esto quede por años, ¿no? Brasil es el destino más elegido en el exterior por las casi 80.000 personas uruguayas que viajaron en estos días de la Semana de Turismo, muchas de ellas por vía aérea, según informó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, Carlos Pera. Estimó que el número de personas que habrán dejado el país al término de la semana estará superando a las 100.000 y dijo que a los vuelos a Brasil, que ya, estaban completos a nivel de aerolíneas, hay que sumarle unos 20 vuelos charter. La gran vedette de esta Semana Santa o Semana de Turismo ha sido Brasil. Sin lugar a dudas, que el 80-85% del movimiento ha sido hacia Brasil.
Pera dijo que también es muy importante la cantidad de turistas que viajan en excursiones por vía terrestre a Brasil, en especial a Río Grande do Sul, Santa Catarina y Río de Janeiro, pero que hay un aumento muy grande de turismo aéreo con cada vez más personas viajando al nordeste. Ha sido necesaria la contratación de 20 vuelos charter o vuelos especiales para cubrir esa demanda, todos hacia Brasil, y cuyos destinos han sido Florianópolis, pero la gran mayoría es hacia el nordeste brasileño. Concretamente, Río de Janeiro y sus combinaciones, Maceió, Salvador de Bahía, Recife, Porto Seguro. Pero escuchar la dimensión de lo que acabo de decir. 20 vuelos especiales, o sea, vuelos extra, a un promedio de por lo menos unos 170 pasajeros por vuelo. Además de los vuelos de línea regular. No nos olvidemos que hacia Brasil está volando Gol, está volando Azul, está volando LATAM, está volando Sky, está volando JetSmart. Entonces, eso significa que la demanda de turistas para viajar en paquetes aéreos a Brasil ha superado grandísimamente la oferta tradicional. Y retomamos este bloque de MBD Noticias con la columna de Economía a cargo de Germán de Agosto, que hoy nos trae el tema de las consecuencias de la flexibilización cambiaria en Argentina. ¿Cómo andás, Germán? ¿Y vos? Muy bien. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que se dio en llamar la fase 3 del plan económico que viene desplegando el nuevo gobierno desde que asumió, y tiene que ver, o en particular uno de los factores más relevantes, en particular visto en clave uruguaya, es justamente la flexibilidad del tipo de cambio, que ahora pasa a moverse entre dos bandas de flotación. Eso es un poco similar a lo que nosotros teníamos en los 90 hasta el 2002, es un régimen de bandas de flotación. ¿Qué significa eso? Que básicamente el tipo de cambio se mueve libremente entre lo que se definió como el piso de la banda, que es lo que vemos en naranja, y el techo de la banda. ¿Sí? Básicamente, cuando el tipo de cambio va para abajo y amenaza con romper ese piso de 1000, lo que hace el Banco Central es comprar. ¿Sí? Y por el contrario, lo que hace cuando se va muy arriba es vender. ¿Sí? ¿Por qué esto es relevante? Básicamente porque esto lo puede hacer justamente porque llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario que le brindó los recursos que se necesitan justamente para administrar la flotación. ¿Sí? Entonces, un poco los principales aspectos del plan tienen que ver con la quita de restricciones para personas físicas y también para empresas. Sí, eso es un poco lo que se dio a llamar el fin del cepo, pero no es un fin porque las restricciones efectivamente continúan, aunque son menores de lo que teníamos en el pasado. ¿Sí? El otro aspecto central es justamente el movimiento entre esas dos bandas. Son bandas móviles. ¿Qué significa? Que ese 1.400 va aumentando mes a mes un 1%, o sea que va empinándose. Y lo mismo hacia abajo, ese 1000 va cayendo al ritmo de 1% mensual. Es decir, cada vez sería más libre si todo sale bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó luego de los anuncios? Uno de los temores era que se fuera al techo de la banda, pero lo que pasó fue que se estabilizó sobre el medio. Y en particular lo que está sucediendo es que la brecha entre el dólar paralelo, uno de los tantos que vemos en celeste, y el dólar oficial se achicó. Fíjate que el que subió es el oficial, el verde. Por ahora dentro de lo anunciado por el gobierno, ¿no? Pero estamos a muy poquitos días también de Exacto, por eso todavía no se sabe qué puede pasar, pero era efectivamente la expectativa del gobierno que se estabilizara en torno del centro de la banda. Y en particular que cayera el paralelo y que aumentara el oficial. Entonces la brecha, la diferencia entre esas dos, pasó del 25% que teníamos el viernes al 4% que tenemos hoy. Es decir, es un paso más en el avance hacia la unificación eventual del mercado de cambios. De nuevo, esto fue posible porque ahora el Banco Central tiene mayor poder de fuego, es decir, tiene las reservas necesarias que son imprescindibles para mantener la flotación. Porque lo que puede pasar es que si la presión alcista es muy alta, la venta de reservas haga que el Banco Central se quede efectivamente sin reservas y eventualmente eso supone una corrida contra la moneda, porque es especulación, es decir, no la va a poder sostener. Algo similar a lo que ocurre con la tablita. Se dispara porque no tenés la capacidad de poder vender esos dólares, pueden tener más reservas. ¿Sí? Esto es un poco lo que tiene que ver con los principales aspectos. Bien, ¿y cómo afecta esto en la inflación? Bien,
Ahora, uno de los principales riesgos tiene que ver con la inflación en Argentina, ¿sí? Y eso también tiene repercusiones sobre lo que pasa en Uruguay. Entonces, si vamos a la siguiente placa, vamos a ver un poquito de la evolución de la inflación mensual. Desde aquel 25% que teníamos en diciembre de 2023 hasta el último dato, que es de 3,7. Naturalmente, parece mucho menor de lo que teníamos hace unos años, pero sin embargo es la mayor inflación en los últimos 7 meses. ¿Qué puede suceder ahora o qué es lo que está sucediendo? Bueno, dado que el tipo de cambio aumentó, efectivamente lo que va a pasar es un remarque de los precios que va a impactar en la inflación y de alguna manera va a poner sobre tela de juicio las perspectivas sobre una de las variables que ha sido clave desde el punto de vista de la aprobación que tiene hoy el gobierno. Por eso, quizás el timing no sea el mejor del punto de vista de la inflación, porque ese dato fue mayor al que estaba previsto y es el más alto en los últimos 7 meses. Y en particular en un contexto donde estamos justamente en el medio de la turbulencia producto de la guerra comercial. O sea que si tenemos incertidumbre, como siempre, de Argentina, porque Argentina naturalmente es un país caracterizado históricamente por la incertidumbre, la volatilidad y la excepcionalidad, también lo combinamos con un mundo que es crecientemente incierto y crecientemente volátil. O sea que lo que tenemos ahora es incertidumbre al cuadrado, de alguna manera, ¿sí? Entonces es muy difícil saber qué es lo que puede pasar cuando lo pensamos en la perspectiva uruguaya, ¿sí? Entonces, si vamos a la última plaquita, vamos a analizar este indicador que hemos visto otras veces, que lo que marca es la diferencia entre una canasta de consumo adquirida en Concordia, es decir, del otro lado del puente, y en Salto, ¿sí? Que lo que nos da es una manera ilustrativa de entender qué tan caros o qué tan baratos estamos en Uruguay en relación a Argentina. Si te fijas, nosotros en el 2023, que fue el momento donde todo el mundo cruzaba, porque estaba súper barato, esa brecha de precios llegó a ser del 180%. Eso para Uruguay, desde el punto de vista personal, para el que cruzaba era favorable, porque adquiríamos lo mismo a mucho menor precio. Pero a nivel país era desfavorable porque naturalmente eso supone que el consumo se desviaba hacia Argentina y los uruguayos consumíamos más, pero lo hacíamos del otro lado, ¿sí? Ahora lo que ha pasado con el plan de estabilización en sus sucesivas etapas es que la diferencia de precios se ha achicado. Fíjate que en el último año lo que tenemos es que el encarecimiento de Argentina, el encarecimiento de Uruguay, perdón, no ha sido tanto. De hecho, los últimos datos marcan que el diferencial es del 25%. Salto es 25% más caro que Concordia, cuando hace unos años era 180% más caro. El tema es ¿cómo puede evolucionar esto? Bueno, ahí está la incertidumbre que hablamos. Si el plan funciona, lo que podríamos esperar es que esta situación se mantenga. Es decir, que eventualmente sea favorable para Uruguay porque ya no tendríamos una brecha cambiaria tan grande que incentive a consumir del otro lado y eventualmente llevaría al país a una mayor estabilidad macroeconómica, lo cual es bueno, dado que es nuestro socio principal en materia de servicios, es una economía que tenemos al lado, ¿sí? Lo que puede pasar si el plan sale mal es justamente que haya una devaluación y eso abarate a Argentina y efectivamente la ponga en una situación mucho más incierta de lo que tenemos hoy. Es decir, de vuelta hacemos referencia a la incertidumbre al cuadrado. El mundo es sumamente incierto, Argentina es históricamente incierto, la combinación de esas dos cosas puede disparar para cualquiera de otros lados. Bien. ¿Sí? Y no sabemos entonces cómo nos va a ir a nosotros con este asunto a nivel país y, como decías, a nivel personal, ¿no? Porque son dos variables. Son divergentes, porque claro, cuando Argentina estaba muy barato, pensemos en 2023, para todos era conveniente ir y cuando lo pensamos de la perspectiva nuestra, individual, era un golazo, porque estaba súper barato. Pero cada vez que nos íbamos, estamos desviando, ¿sí? Ese consumo y en particular lo que tenías es una gran perforación de la actividad de la frontera por el contrabando, porque era mucho más racional comprar del otro lado. Eso a nivel individual era positivo, pero a nivel país era negativo. Hoy lo que tenés es una situación contraria. Nos es más caro ir a Argentina de lo que era hace 2 años, pero eso supone que el consumo de última lo hacemos acá y eso implica una menor afectación en particular para el comercio y en particular a nivel de la frontera, sabiendo que estás en un contexto donde no solamente estás caro con Argentina, sino que estás tan caro también con Brasil, porque Brasil se abarató mucho en el último tiempo, es decir, estamos bastante más complicados en términos de la que es la competitividad a nivel de las dos fronteras. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Seguramente vayamos monitoreando también y a ver si se despeja parte de esta gran esta situación naturalmente es Argentina, así que nos va a tener en vilo durante mucho tiempo. Así que veremos si el plan se encausa para un lado o se encausa para el otro. Muy bien, muchas gracias. Hasta el martes. Seguimos con más información con Martín. Claro, y cambiamos de asunto porque la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONASPU, sus autoridades, el 29 de abril se van a reunir con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, y también con el economista Hugo Bay. Esto será posteriormente. Bay lidera la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. ONASPU advierte que hay 6.500 personas que perciben
pasividades en la lista de espera para acceder por ese motivo a una vivienda y señala que en el quinquenio anterior no se llamó a la licitación o a licitación para construir viviendas para esas personas destinatarias. Que se instaure nuevamente la comisión consultiva que por decreto estaba desde el año 2009, ¿verdad?, donde estaba integrada por 2 representantes del Ministerio de Vivienda, 2 del Banco de Previsión Social y 2 de la organización más representativa que sigue siendo la UNASPU. Ver cómo seguimos, el programa de vivienda debe de continuar, hay gente en lista de espera, hay 6.500 personas en lista de espera. Hoy aproximadamente ya 2.500 baremadas. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos la foto hoy, esas personas tienen real necesidad de acceso a la vivienda. ¿Cómo se continúa con el subsidio de alquiler? ¿Cómo se continúa con el cupo cama hogar? No estamos cerrados a de pronto nuevas propuestas, ¿verdad?, ya sea de edificación, porque al no haber llamado a licitación, y si se llama a licitación en este quinquenio para construcción, no da el tiempo tampoco para construir en este quinquenio. Entonces, hay que dar una real respuesta, ver nuevas propuestas, estamos abiertos a esto. Es importantísimo el diálogo, evidente que hay que ir hacia reformas, la seguridad social debe estar muchas veces en movimiento porque cambia la sociedad, cambia el modo de trabajo, ¿verdad? Hemos tenido un envejecimiento de la vejez, como lo decimos siempre, y vienen cambiando la forma de tributación. Entonces pensar en una seguridad social sostenible, pero también que piensa en la gente, porque solo pensar en la sostenibilidad del sistema y no pensar en la sostenibilidad social, la balanza pierde el equilibrio. Ahora cambiamos de asunto porque el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MD Noticias que la decisión de la CELAC de otorgar la presidencia pro tempore a Uruguay en abril del 2026 es una señal de confianza y un logro de la política exterior. Y también dijo que cuando le toque asumir, Uruguay en ese ámbito impulsará políticas vinculadas al ambiente, a la alimentación y a las energías y se apoyará en su tradición democrática. Nos pidieron a nosotros que asumamos esa presidencia que tiene que, en función de las expectativas generadas, mostrar lo mejor de nuestra cultura, que significa ser un país de diálogo. Nos vamos a preparar desde ya, porque va a ser un desafío bien importante y que combina con los otros elementos de la estrategia. No hay nada que estamos haciendo por casualidad. Es parte de una estrategia marcada claramente desde el 1 de marzo, cuando asumió el presidente Orsi. Al estar en esta tribuna en la cual accedemos a toda América Latina y el Caribe en una función ejecutiva, sin duda tiene que atraer mecanismos que ayuden también desde el punto de vista económico y social a la realidad uruguaya. Si no, no vamos a estar trabajando bien. Y no solo para América Latina y el Caribe, porque el CELAC es la referencia de la Unión Europea, es la contraparte de la Unión Europea. El CELAC es la contraparte de China. Cuando asuma la presidencia pro tempore, Uruguay profundizará una serie de prioridades presentes en la agenda de la actual presidencia que ejerce Colombia, según se acordó en una reciente reunión bilateral realizada entre autoridades colombianas y uruguayas. Lo que nosotros acordamos es discutir con los amigos colombianos un plan que ellos lo inician y nosotros lo seguimos, pero estamos hablando estratégico, de los grandes temas, estamos hablando de los temas ambientales, energéticos, de seguridad alimentaria, o sea, planes que ayuden realmente a los países y por eso nada de esto puede ser visto en un año. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional con lo que está pasando en Ecuador, concretamente las denuncias puntuales que hizo la candidata derrotada el pasado domingo, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, luego de ese balotaje que ganó el actual presidente Daniel Noboa. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador negó que hubiera existido un fraude y dijo que ni siquiera existe una denuncia formal por parte de la candidata del correísmo. Hoy, más tarde, en Sin Fronteras estaremos ampliando todo lo que está pasando en Ecuador, pero el Consejo Nacional Electoral dice además que los organismos de observación internacionales también aprobaron el acto electoral.
Con el 99,3% del conteo oficial de votos, Daniel Noboa obtiene el 55,6% de los sufragios, contra el 44,4% de Luisa González, la candidata del partido Revolución Ciudadana, quien desconoció el resultado ante sus simpatizantes y anunció que pedirá un recuento de sufragios. Sin embargo, Diana Ataimant, presidenta del Consejo Nacional Electoral, aseguró que González no ha hecho una solicitud formal, pero que ante la denuncia de fraude, el organismo no puede hacer oídos sordos porque está demostrando con documentos que el proceso fue totalmente transparente. Observadores de la OEA y la Unión Europea también descartaron irregularidades en el balotaje, por lo que la presidenta del Consejo Electoral se preguntó cómo puede haber un fraude cuando las dos organizaciones políticas que participaron tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos mismos. Mientras tanto, la denuncia del supuesto fraude más grotesco de la historia de Ecuador, lanzada por la candidata correísta Luisa González al conocer su derrota frente al actual presidente Daniel Noboa, se diluye entre divergencias en su propio partido para mantener esa postura y el rechazo de las misiones de observación electoral internacionales. El Consejo Nacional Electoral proclamará los resultados definitivos en los próximos días para que Noboa sea posesionado por la Asamblea Nacional el 24 de mayo para gobernar hasta el 2029. Y hoy se conoció el parte médico por parte del equipo que atendió al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que llevó a cabo una operación de más de 12 horas, muy compleja según explicaron los médicos, y que hace que el expresidente, tenga que estar todavía un tiempo más en el hospital. Está en un centro intensivo, pero hoy publicó a través de sus redes sociales imágenes donde se lo ve caminando a pesar de las dificultades, luego de una operación muy compleja que pone en dudas las capacidades que tendrá Bolsonaro para presentarse en el próximo periodo electoral. Todo esto forma parte de las distintas derivaciones que ha tenido el atentado que sufrió en 2018. Sin dolor tras ser sometido este domingo a una larga operación en el intestino, según el parte médico divulgado este martes, aunque por el momento no tiene previsión de alta y seguirá internado en un hospital de Brasilia. El exmandatario publicó en sus redes sociales un video caminando por los pasillos del centro médico con ayuda de un andador y con una tira de cinta adhesiva sobre el área abdominal donde fue operado, acompañado de un texto que dice: "Sin rendirse, vamos hacia adelante". El líder ultraderechista dijo además que está concentrado en la recuperación y agradeció el apoyo de sus seguidores después de la cirugía de 12 horas que buscó resolver una obstrucción del intestino que le provocó fuertes dolores abdominales el viernes pasado. El expresidente está recibiendo actualmente nutrición intravenosa y según los médicos la expectativa es que tenga una vida sin restricciones, pero el posoperatorio debe durar de 2 a 3 meses. El doctor Claudio Virolini, jefe del equipo médico que atiende a Bolsonaro, afirmó que la cirugía a la que fue sometido era necesaria porque la distensión en el abdomen de Bolsonaro no cedía y que es un ambiente hostil debido a las cirugías previas y la puñalada que recibió durante la campaña electoral del 2018. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora agenda de campaña vinculada a las elecciones departamentales de Montevideo, porque el candidato nacionalista por el lema Coalición Republicana al cargo de intendente del departamento capitalino, Martín Lema, dijo que el principal problema de movilidad está vinculado a la falta de lugares para estacionar vehículos en 18 de julio, en el centro de Montevideo. Sí, Lema visitó hoy la empresa CUTSA y adelantó que de ser intendente promoverá los estacionamientos subterráneos o en altura para agilizar justamente la circulación en el centro de la ciudad. En la zona céntrica, por ejemplo, uno de los principales problemas está con el estacionamiento. Cuando se habla del parque automotor que ha crecido, sí, ha crecido hace décadas y a nivel mundial. Ese dato tiene que ser para anticiparnos y tomar medidas, no para que sea parte de un diagnóstico permanente y una excusa constante. Entonces, en el caso del centro y 18 de julio, hay que generar estacionamientos que buscamos que sean subterráneos, si no serán en altura, y hablando mucho con los comerciantes, hemos tenido muchas instancias, porque todo plan debe favorecer
porque ellos no pueden ver debilitados sus ingresos claramente, porque es de donde se nutren una cantidad de familias, y a su vez porque en el caso de la estimulación del transporte público también depende de la oferta interesante que se tenga a nivel céntrico. Entonces, hay que tener una convocatoria permanente, y yo recién decía, no se trata de una reunión y ta. Se trata de un ciclo, una etapa que si me toca ser intendente estoy absolutamente decidido de agilizar Montevideo, recuperar calidad de vida y que los tiempos de espera o de traslado de un lugar a otro sean menores. Y venimos llegando al final de MBD Noticias. Antes compartimos el pronóstico del tiempo por parte de Inumet para Montevideo y zona metropolitana. Claro, que nos lleva un poquito más allá de la mitad de esta semana tan especial, semana de turismo. Empezamos por lo previsto para mañana, miércoles 16 de abril, capital y cercanías. Por la mañana, cielo nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas y también con neblinas y bancos de niebla ese momento del día. Por la tarde y la noche, según Inumet, cielo nuboso con periodos de cubierto y además baja probabilidad de precipitaciones escasas. También neblinas, dice el pronóstico. Temperaturas extremas previstas para mañana, mínima 10 grados, máxima 20. Para el jueves 17, Inumet espera que en la mañana el cielo esté nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de neblina. Para la tarde-noche, nuboso a cubierto, probables precipitaciones en la noche. Y en lo que refiere a las temperaturas extremas, la máxima está pronosticada para 22 grados y la mínima para 10 grados. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad. A su término estará al aire la edición en síntesis de MBD Noticias. Quédense por aquí, nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar, que pasen bien.